Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy traemos un vídeo homenaje a Michael Box y vamos a hablar un poco de la que ya está siendo muy comentada, la salida de Michael Box de Marvel Champions, ¿no? Entonces, bueno, se nos va uno de los creadores. Sabéis que hay dos creadores del juego, Michael Box y Caleb. Caleb, ahora el nombre de pila no me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Vale? ¿Qué ha sucedido? Primero, para toda la gente que me está escribiendo en plan, Gambito, ¿y ahora qué sucede? ¿Se va a acabar el juego? ¿Ha salido un creador? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a afectar esto al futuro? Vale. En principio, bueno, nadie es Nostradamus, no sabemos muy bien cómo va a afectar, pero en principio Vox se va por un tema familiar, ¿vale? Y por un tema de estar cerca de su familia en China, creo que es. Entonces no es por un tema de que no están sabiendo funcionar o un tema de que no se acaba de entender con Caleb o que haya perdido las ganas de, no sé, de trabajar para Marvel Champions ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues no pasa nada. Además, Fantasy Flight Games ya creo que ya ha nombrado a un sucesor. No conozco los juegos que ha hecho esta persona, entonces tampoco merece la pena que yo ahora os vaya a comentar si eso va a ser un cambio a mejor o a peor. Pero bueno, es algo importante que ya Fantasy Flight Games haya asignado un sucesor, que Caleb sabemos que va a seguir en el juego y que es el otro creador principal de Marvel Champions y que Marvel Champions realmente es un LCG, pues yo diría que muy posiblemente sea hoy por hoy el más exitoso, ¿no? De todos los que hay o de los más sonados, digamos. Si tuviésemos que hablar de El Señor de los Anillos, Arkham o Marvel Champions, yo creo que Marvel ahora mismo es la que más vende. Ha sido así casi desde que se inició y eso que empezó pues en momentos muy complicados con el tema de la pandemia y demás. Entonces es el más nuevo también, es el más juego de cartas y menos juego de mesa. Es el juego más dinámico a lo mejor o que trae mecánicas más pulidas de los anteriores porque también ellos van aprendiendo. Fantasy Flight Games va aprendiendo de los anteriores. Entonces creo que hay Marvel para rato, ¿vale? Yo diría que, no sé, para 5 años de sobra, igual para 10 años, ¿vale? Hay un montón de personajes por salir. La próxima expansión ya está filtrada, son los X-Men, que va a ser otro boom. Entonces, no sé, yo creo que el juego tiene mucha vida sana y que simplemente que salga uno de los creadores, que además, bueno, pues por a lo mejor gustos, sin más, a mí de los dos es el que menos me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco sucede nada. Tampoco creo que suceda nada porque yo diga que es el que menos me gusta o porque diga que hay cosas que no me gustan de Michael Box, ¿vale? Porque a veces, no sé, me encuentro como que parece que leo comentarios de que si es que soy un hater o cualquier cosa y es que no, hay cosas que comento que me parecen bien y cosas que veo que no me parecen bien y también las comento. O sea, de nada serviría que yo todo lo que os dijera en mis vídeos o en mis redes sociales fuese positivo del juego o de otros ámbitos. ¿Qué criterio tendría? Entonces no valdría de nada mi criterio porque sería todo bien. Entonces cuando hay cosas malas yo las critico o cuando opino, que tampoco tengo por qué estar en lo correcto, ¿eh? Y cuando digo cosas que me gustan, pues también lo digo. Entonces, ¿qué nos ha dejado Michael Box como legado, no? Nos ha dejado, bueno, pues la caja base, obviamente. Nos ha dejado a Miss Marvel, que para mí es uno de los personajes mejor diseñados de todo el juego. Nos ha hecho a Hulk, a Cráneo Rojo junto con Caleb, aunque allí creo que Caleb era el que más mandaba, a Ant-Man, a Avispa, a Mercurio y a Bruja Escarlata también con Caleb. Los más buscados también con Caleb, que digamos que muchas veces Vox se lleva los palos, pero yo creo que está acreditado Caleb también como colaborador, aunque Vox en aquel momento fuese el que más mandaba en esa campaña en particular. También con Caleb hizo Star-Lord o colaboró con Caleb para Star-Lord, con Gamora, pero Gamora lo llevó más Jeremy Swirn o perdonadme la pronunciación, pero algo así. A Drax, con Caleb también. Al final han colaborado en prácticamente todo. A Venom, que lo tenemos hoy aquí, en plan homenaje. A Nebula. Nebula, The Hood y Motivos Siniestros juraría que los hizo él solo. Nova y Ironheart también van a salir, los hizo él. No sé hasta qué punto hubo colaboración, pero The Hood, Motivos Siniestros y Nebula creo que ya fue algo de él solo. Miss Marvel y Duende Verde juraría que también. Y Hulk juraría que también. Entonces, ¿por qué a lo mejor se ha llevado más críticas Vox que Caleb? Bueno, porque al final ambos han hecho escenarios auténticamente increíbles, a ambos les debemos
todo el juego, o sea, sin ellos no existiría Marvel Champions, o al menos no un Marvel Champions como hoy en día lo conocemos, pero quizás Box se lleva muchas críticas porque, bueno, fue el director de Hulk, fue el director creativo de los más buscados de la galaxia con aquel Ronan que obviamente estaba sin testear, o sea, realmente el gran problema de Vox yo creo que han sido Hulk y Ronan, gente. De que no han sido héroes o, bueno, personajes que hayan tenido testeo, porque se da la sensación de que están muy fuera de nivel con respecto al resto de personajes, ¿no? Y luego cosas que ya he comentado por Twitter, que me gustaría que pudiese aplicar su sucesor, es tema de que y esto también va para Caleb, ¿eh? Me encantaría que a lo mejor le dieran más importancia a las palabras clave, es algo que digo mucho, que no siempre están de acuerdo, no de acuerdo, no siempre les dan la importancia que realmente tienen las palabras clave y creo que es importante para este tipo de juegos. Y luego también el tema de la comunicación que me parece muy mejorable. Ya sé, y esto también me lo comentáis varios de vosotros por redes, que no es culpa de ellos que haya una comunicación bastante deficiente, ¿no? Por parte de Fantasy Flight Games para resolver algunas dudas de la comunidad. Pero en parte creo que también ellos tienen responsabilidad desde el punto de que, primero, si tú diseñas las cartas de un modo que no tengan tantas dudas, pues como por ejemplo fue en Motivos Siniestros, que vino con muchas complicaciones en los escenarios, pues primero, la comunidad no tendrá tantas dudas y segundo, tú a lo mejor como director creativo junto con Caleb siempre podrías llegar a Fantasy Flight Games y decir necesitamos recursos a nivel de comunicación con la comunidad, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ellos saben que hay esa solicitud por parte de nosotros, que a lo mejor lo han hecho, ¿eh? A lo mejor lo han hecho, entonces tampoco hay que cargar las tintas, a lo mejor lo han hecho y Fantasy Flight Games simplemente pasa de ellos, al final son sus jefes también, entonces, bueno. Lo que nos deja un legado muy positivo, más allá de que, bueno, pues las críticas que ya le he hecho a Motivos Siniestros a, a Hulk o a Ronan, por ejemplo, es algo que ahora no viene a cuento, tenéis los vídeos por ahí, ¿no? Cuando hablamos de Motivos Siniestros, o pues cuando hablé de Ronan, o bueno, pues Hulk, no sé si llega a comentarlo, posiblemente, en la película de Hulk que tenemos adaptada en Marvel Champions. Em, bueno, son cosas que no salieron de todo bien. Yo también entiendo unas declaraciones que ha hecho él recientemente diciendo que bueno, que el Hulk lo veía de otra manera, lo veía con otro tipo de habilidades y mucho mejor héroe, pero al final él se fió un poco de su equipo y su equipo como que insistía en que había que nerfearlo mucho porque estaba demasiado fuerte. Eh, por una parte lo entiendo, porque él también querrá un poco resarcirse y decir, oye, que yo tenía otra idea para Hulk, ¿sabéis? Y que Hulk esté tan nerfeado, pues también es parte del equipo, somos un equipo creativo, no solo soy yo. Y también por otra parte, no sé hasta qué punto a mí me sentaría bien si fuese compañero de él y dijese eso, ¿no? Porque al final es un poco poner la picota a tus compañeros cuando realmente el último responsable eras tú, que eras el director. A mí si un compañero, un trabajador me dice, oye, creo que a Hulk hay que nerfearlo, pero yo tengo clara cuál es la opción para Hulk, siempre puedo decir que no, porque estás en esa posición de director. Entonces al final la responsabilidad la tienes tú. Pero bueno, lo entiendo perfectamente que también de algún modo da rabia decir, oye, yo tenía otras ideas, pero también no puedo ser un tirano y también tengo que escuchar a mis colaboradores porque confío en mi equipo y bueno, pues tomamos unas decisiones y no salieron bien, no pasa nada, ¿no? Al final yo creo que los héroes se acabarán solucionando bastante, ¿no? Con los escenarios a lo mejor es un poco más complicado, habría que subir el nivel de los héroes y de hecho a lo mejor hago un vídeo respecto a eso. Creo que los héroes deberían parecerse más a Doctor Extraño que a Hulk. A lo mejor algún día me hago un vídeo y hablo un poco sobre esto, porque la última partida que os traje hace poco, con motivo de la película de Doctor Extraño, me lo pasé muy bien, gente. Me lo pasé genial con ese Doctor Extraño tan fuerte contra un duende veneno tan fuerte, inexperto. Y me lo pasé tan bien que llevo muchos días dándole vueltas a esa partida, diciendo que pensando que a lo mejor también me lo pasé muy bien con la partida de Gwen Stacy contra los seis siniestros en experto. Entonces llega un momento en el que dices, jova, realmente cuando le subes el nivel a los escenarios y le subes el nivel a los héroes, las partidas son muchísimo más divertidas porque, y son más épicas, porque al final el villano te va a poner en complicaciones mucho más gordas, pero como tu héroe está preparado o tu heroína está preparada, realmente siempre vas a tener opción a salir del paso, ¿no?
y a pesar de todas las dificultades que te pongan, si tú al final acabas pudiendo salir de esa situación y acabar venciendo el escenario, se generan partidas realmente divertidas, ¿no? O como decía yo en el vídeo de Doctor Extraño, esto es partida de Magic, es partida de realmente pensar muy bien cada movimiento y eso está muy guay y me divierte mucho. Entonces, de algún modo, creo que algo tipo Doctor Extraño podrían ser todos los héroes, ¿no? Tender a eso, tender a un poder así de grande. Pero a la vez habría que empezar a hacer conjuntos de encuentros para mejorar los anteriores escenarios y escenarios futuros mucho más duros también. Para que eso, para que se pueda generar todo ese tipo de problemáticas que al final siempre hay una solución, porque el héroe tendrá esa solución, pero que si nos quedamos con el nivel a lo mejor que tenemos ahora de poder, pues no podrían darse esas partidas, ¿no? Tan chulas. Bueno, iba a hacer un vídeo, creo que casi ya lo he resuelto ahora, todo un poco lo que os quería comentar respecto a eso, pero queda para otro vídeo. Hay gente que me dice, por favor, haz el vídeo de Vox en Twitch. Lo haría, la verdad, pero es que nunca he hecho un vídeo en Twitch y no sé cómo funcionaría. No sé si a más gente de vosotros os interesaría a lo mejor hacer un día un directo y charlar un poco sobre la actualidad. A lo mejor cuando salga algún pack o no sé. Por ejemplo, los vídeos de unboxing, a lo mejor se podría hacer un directo, no lo sé, cuando llegue el producto en sí y ver qué nos parece entre todos, no lo sé, porque son vídeos que tampoco aquí es que sean de los más vistos. No lo sé, la verdad. También dejadmelo en los comentarios que al final están para eso, para recibir vuestro feedback. Entonces, nada, en general me parece que ha hecho algo increíble. Creo que Vox, si hay que definirlo de alguna manera, y creo que su principal virtud es que es un gran generador de mecánicas. Tenemos aquí a Duende Verde, que Duende Verde a lo mejor por su mecánica en fórmula mutagénica no destaca tanto, pero en negocios arriesgados es una mecánica súper divertida. Sí que a lo mejor quedó un poco fácil de más, pero siempre con conjuntos de encuentros se puede modificar y me parecía muy original, ¿no? Además tiene escenarios que también son muy originales, como en los más buscados, toda la campaña es excelente, excepto Ronan. Yo creo que, de verdad, lo he dicho muchas veces, creo que los más buscados por escenarios, quitando el último, creo que está al nivel de La Sombra del Titán Loco, porque lo del coleccionista es una auténtica obra de arte, los dos escenarios están muy bien. Entonces, sobre todo el primero, creo que es el de Infiltrados. Entonces, creo que por mecánicas él destacaba mucho y hacía escenarios realmente originales. Tenemos Misterio, por ejemplo, en la última campaña. The Hood no me gustó nada, lo siento. Ronan no me gustó nada y Hulk no me gustó nada. Digamos que esos tres podrían ser sus tres personajes o escenarios que menos me gustan, pero luego tiene cosas realmente brillantes, ¿no? Y Bruja, por ejemplo, el diseño de Bruja yo creo que habrá tenido que ser un dolor de cabeza increíble. Miss Marvel es súper original, o sea, al final tiene cosas muy buenas, Vox, ¿no? Pero bueno, sí que hay cosas a mejorar. Yo espero de verdad que esto no se entienda como hate cuando hablo de estas cosas y que simplemente son cosas que todos adoramos Marvel Champions, pero bueno, hay cosas que son mejorables y que no podemos tampoco caer en, bueno, aceptar lo que ya nos dan. Siempre, mi experiencia al menos, perteneciendo a otro tipo de comunidades, siempre ha sido de, oye, si hay algo que no te gusta, dilo, porque también si no se generan cosas muy tóxicas, que es como que ellos no se dan cuenta que la comunidad está pidiendo algo y siguen a lo mejor en un bucle de hacer cosas que no le gusta a la comunidad y al final el juego muere. No, yo creo que parte de mantener un juego vivo también es responsabilidad de la comunidad y de decir, oye, nos gustaría esto otro. Y entonces las cosas que no nos gustan también hay que decirlas para que las sepan, ¿no? Yo creo que de hecho, por ejemplo, campañas como La Sombra del Titán Loco, si no hubiésemos criticado a lo mejor cómo salió los más buscados, pues a lo mejor no estarían tan afinaditas como están, ¿no? Que es una grandísima campaña, la mejor hasta el momento. Entonces, bueno, pues son cosas que me gusta comentar con vosotros, también tomarme este ratito para un poco hablar de todo y que podamos generar en los comentarios, que cada vez me escribís más y es una pasada, todas las cosas que aportáis, incluso a veces información que me decís, oye, Gambito, mírate este enlace, mírate esto otro, no sé, un montón de cosas que entre todos vamos aprendiendo y que también entre todos es bueno generar debate, porque no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien. Y ya os digo, de lo que digamos que más se le podría achacar a Vox, se puede arreglar. Los personajes se pueden acabar arreglando a base de sacar cartas.
Entonces, yo sobre todo lo que más le pediría a su sucesor, entre comillas, bueno, sin comillas, a su sucesor, el que sea, sería tema de que, por favor, que testeen muy bien los personajes antes de sacarlos, que a veces da la sensación de que no se testean lo suficiente, y que tengan más comunicación con nosotros, ¿no? Y luego, pues no sé, la verdad, yo noté detalles de cansancio en motivos siniestros, ¿no? Como fue el tema que hablé de las cartas de campaña, que era como cierta dejadez, ¿no? O lo de no sé, el follón popular este, que no sé, que nadie entendió que hacía esa carta saliendo constantemente, ¿no? Acabo de rebautizarla como follón popular, no me acuerdo. Clamor popular, ¿vale? No sé, eran cosas como que rompían la narrativa. Y yo entiendo que él es un especialista en mecánicas, que a lo mejor no narra tan bien como Caleb, pero bueno, que tampoco es que sea una locura Marvel Champions a nivel de narración, no es nada exigente, pero joa, por lo menos unos mínimos, ¿no? Para que por lo menos no te rompa la experiencia narrada, por muy simple que sea. Entonces, ese tipo de cosas sí que al sucesor se lo pediría. Y es por esto que a veces digo que lo he dicho en redes, que la salida de Vox no tiene por qué ser necesariamente mala. Posiblemente pueda ser como un aire fresco que le venga muy bien al juego y que siempre una persona nueva, si viene con ganas, si viene con ilusión, pues puede hacerlo igual de bien que su propio creador o uno de los dos creadores o incluso mejor. No sé, de verdad, no tiene por qué ser mala. Yo esto lo he vivido en otras comunidades que de repente sale entre comillas, el padre del juego, pero luego el juego aún mejora. Entonces, de verdad, no tengáis miedo a los cambios. Yo creo que queda un largo futuro y recorrido a Marvel Champions, muy largo. Y nada, vamos ahora con la partida homenaje a Michael Box. Y vamos a coger el que para mí es mi escenario favorito, junto con el coleccionista. Pero bueno, creo que en este caso el duende es más famoso, a lo mejor, no sé, más apropiado. Porque además así le voy a meter unas cartas que de algún modo homenajean toda su labor, ¿no? Porque voy a meter a los 6 siniestros de esbirros, ¿no? Para conectarlo también con motivos siniestros, a los 6 siniestros y los artilugios de duende, que es otro conjunto de encuentros que salió en Marvel Champions, entonces en motivos siniestros, perdón. Entonces así de algún modo vamos a tener al duende verde con sus trucos, sus artilugios, todo el tema duendes, pero además va a ser como una especie de capitán de esos 6 siniestros que se diseñaron en motivos siniestros. O sea que así, de algún modo, cerramos el ciclo de todo lo que fue el trabajo de Michael. Y luego os traigo a Venom. Digamos que Venom y Miss Marvel posiblemente sean los personajes que más me gustan de todo lo que ha diseñado Vox, sin contar a lo mejor, no sé, las campañas, sin contar pues lo que salió en Cráneo Rojo, que Spider-Woman me encanta, los más buscados, me gustan los dos héroes, la caja base, le tengo mucho cariño a muchos de esos héroes. Entonces, de los que han salido sueltos, yo creo que Miss Marvel, Bruja Escarlata y Venom son mis favoritos, pero Miss Marvel y Bruja Escarlata ya los he traído. Entonces, pues vamos a probar ahora con Venom, ¿no? ¿Y qué he traído? Bueno, pues para seguir cerrando el círculo de cosas que ha creado, he tratado de hacerle un deck que ya habéis visto mucho en la campaña, que es un deck de guardianes, que también era la campaña en la que más se centró él, ¿no? Entonces, pues es la típica baraja de guardianes de la galaxia. Como todos los guardianes son básicos, vas a tener que tirar de los recursos dobles básicos. Y más o menos es el mismo deck que traje para Groot, para hacer la campaña, pero con ciertos cambios. En vez de coger la de la carta de robar, que no me sale ahora el nombre, el evento que te permite robar agotando aliados, he metido dos trabajo en equipo, porque siempre hay como un par de copias que me bailan, que no sé qué meter. Entonces estoy entre esa y esta, que está bastante bien, que al final es también utilizar al aliado sin tener que ponerle daño derivado, pero utilizarlo en tu beneficio, ¿no? Entonces vamos a probar trabajo en equipo a ver qué tal va. Y luego tenemos una carta que no me suele gustar absolutamente nada, que es, bueno, yo le llamo la Nigi, ¿vale? Como sea, Nigi, Engi, no sé cómo se llama esto. Entonces, ¿qué sucede? Que es una carta que te pide demasiado para lo que hace, ¿no? Que te prepara un guardián, recordad que Veneno es guardián, gastando dos recursos y agotando la nave. ¿Qué sucede? Que con Venom solo vas a tener que gastar un recurso realmente, porque el otro te lo puedes hacer haciéndote un daño. Entonces, si en algún momento te tienes que preparar con Venom, pues no está del todo mal, ¿no? Entonces, luego, otras cosas que le vienen especialmente bien a este deck. Al tener recursos universales, vamos a poder pagar mejor
todo lo que tiene que ver con sus eventos que te piden recursos específicos. Y luego también es bastante importante el tema de prepararnos con Venom, porque no siempre vas a querer utilizar sus armas para una sola acción, ¿no? Pues a lo mejor, si le queremos pegar de 3 a este bicho, aún nos sobraría otra pistola para hacer otras cosas. Entonces podemos atacar de 3, luego enderezarnos y poder, pues no sé, intervenir de 2 o lo que sea, ¿no? Entonces esa versatilidad que ya per se tiene Venom, pues tratamos de potenciarla de este modo, ¿no? Y nada, creo que todo un poco explicado. Los aliados son todos los guardianes. Bueno, todos los que más o menos le van bien. Hay alguno que es excesivamente caro, que está en liderazgo, que ya no entraría. También Mayor Victoria viene muy bien por el tema de que prepara, una vez más. Preparar a Venom es especialmente importante porque es muy versátil, es lo que os digo, y con las armas puede hacer más cosas. Por eso también tiene eventos que lo preparan a él mismo. Y luego Star-Lord, que a lo mejor de todos los aliados es el menos bueno, pero la carta de encuentros que te va a dar con Venom siendo tan poderoso es posible que no te perjudique tanto y es realmente por stats es un aliado realmente potente, ¿no? Un 2-2 con 3 y a distancia es muy bueno. Entonces en este sentido yo creo que Star-Lord nos lo podemos permitir en este deck. Y luego otra cosa que está muy bien es que Venom es como algo que va muy versátil, que va a cualquier cosa, pero cada uno de los guardianes destaca solo en una cosa, ¿no? Es como muy especialista de algo. Entonces, Venom realmente puede llegar a ser el guardián perfecto para tener el deck de guardianes, porque cada uno es especialista en algo, él se define muy bien, ataca muy bien, interviene muy bien, hace muy bien todo, entonces le va muy bien el aspecto de liderazgo para poder liderar a, a este equipo, ¿no? Y nada, un poco hasta aquí, vamos a barajar y vamos a empezar con la partida. Otra cosa a lo mejor que se podría destacar de este deck es cómo trata de potenciar la generación de recursos con el bienvenidos a bordo para bajar los aliados. Daos cuenta que con un bienvenidos a bordo, por solo la habilidad de Venom, ya te bajas cualquiera de los aliados, porque son coste 3, ¿vale? Bienvenidos a bordo lo que te hace es te abarata en 2, más el de Venom, ya son 3, te puedes bajar cualquiera de ellos, ¿no? Entonces es increíble todo eso. Ese tipo de cosas que tiene de generación de recursos, de poder aprovechar determinadas cosas, va muy muy bien, ¿no? Luego, pues personajes como Gamora o como no sé, más personajes que hay por aquí que te van a poder facilitar la generación de recursos. Esperad, antes de barajar así, vamos a darle una buena vuelta porque si no luego todo sale bastante igualado de costes y demás y no nos gusta, ¿no? Disculpad que he tenido que hacer un pequeño corte, entonces voy a reiniciar un poquito la partida. Había empezado la partida después de haberos hablado un poco de Michael Box y todo, pero entre que me había olvidado de coger las dos cartas de encuentro, que aunque luego las saqué, pues no era el mismo orden ya, y que bueno, tuve que hacer un corte, pues digo, nada, vuelvo a empezar y no pasa nada, simplemente metemos el corte después de hablar todo lo de Michael y empezamos la partida homenaje a Michael Box. Entonces, bueno, ya os hablé del contenido, ¿no? Duende Verde 1 y 2, inexperto, los conjuntos que ya os hablé, con los 6 siniestros, con los artilugios de Duende. Obviamente también va a estar fórmula mutagénica y trucos de Duende. Nos pide que pongamos el esclavo Duende en juego. Esto entra con 2 de amenaza. Hay que barajar ahora con la obligación y coger 2 cartas de encuentro. Nunca es el tema de cuando se muestra esta carta, cuando se resuelve, si antes de meter la obligación o no. No sé si esto es parte de la preparación o no. Entiendo que... No, es que no lo sé la verdad. Entiendo que debería ser parte de la preparación. Pero entiendo que como viene ya en contenido, tendría que ponerse ya en juego en contenido. Y hay algunas preparaciones que entran en conflicto con que el villano se coloque antes. Entonces, como no lo sé, la verdad, pues lo voy a hacer como hago siempre, que me parece la forma eh, menos problemática que escogerla, hacer esto después, ¿no? De último, después de haber barajado y todo. Así que nada, nos ponemos en alter ego y empezamos la partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veneno contra Duende Verde. Deseadme suerte. Vamos allá. Y lo importante, como siempre, con Venom es conseguir cuanto antes las armas. Mira, los tentáculos me los voy a quedar porque igual nos interesa
Pero es... Nada, es... Me voy a quedar sapiencial simplemente. Y lo demás me lo voy a descartar todo. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos la preparación de flash hasta que salga un arma. Vale, multicañón, perfecto. Y nos vamos a dar la vuelta. Por 2, jugamos sapiencial. Por 3 jugamos multicañón. Ahora por 0 nos buscamos el mazo una mejor arma y la añadimos a nuestra mano, que va a ser una de las pistolas. Barajamos. Y ahora simplemente haciendo la habilidad de unión simbiótica, recurso sufrimos 1 de daño, generamos un recurso universal y bajamos la pistola de veneno. Ahora vamos a pegar de 3 aquí, el esclavo cae derrotado, y vamos a quitar 2 de amenaza con el multicañón. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y damos turno. Me gusta no meter más armas con Duende Veneno, con Venom, porque aunque te vacíes de medio deck, realmente lo que más te interesa es llegar cuanto antes a las tuyas propias, porque son muy buenas, muy buenas. Y así, además, al vaciarte medio deck, siempre va a llegar antes esa otra arma que te falta, ¿no? Normalmente siempre acabas colocando 2 en mesa en el primer turno y hay que colocar la tercera cuanto antes. Entonces, una amenaza. Ahora, yo creo que hasta que no montemos mesa nos compensa defendernos. Defendemos de 3, ataca de 4, nos va a hacer un daño. Entonces colocamos una amenaza y carta de encuentros. La primera, descartar hasta que salga plan secundario. Ahí va escorpión. Esperad, voy a hacerlo bien. A ver. Aquí está, plan secundario. Nación duende. Todos los enemigos duende, incluido el duende verde, tiene +1 al ataque. Esto empieza con 2 de amenaza. Vale. Siguiente carta de encuentros. Las bombas calabaza. Enorme carta. Típica carta. Emblemática. Y otro plan secundario que entra con 5 de amenaza, que son suministro ilimitado. Norman Osborn ha estado muy atareado fabricando y almacenando dispositivos tecnológicos y ahora tanto él como sus compinches disponen de un cuantioso arsenal de armas y artilugios. Vale. Todos los accesorios tecnología ganan oleada. Ok. Ok. Vale. Vale, creo que voy a intervenir de 2 aquí. Se queda 3. Por 2. Y 1. Voy a bajar a Gamora. Vamos a robar una carta. Voy a intervenir de 1 aquí. Ahora, después de que Gamora ataque o intervenga, descarta cartas de la parte superior hasta que descartes un evento. Evento. Daño derivado. Hmm. No, voy a
Pagar 3. Jugamos disparo en movimiento. Preparamos a veneno y a todas sus armas. Quitamos 2 de amenaza. E intervenimos de 2. Vale. Damos turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Y enderezamos. Vale, ya tenemos la última pistola y el sentido arácnido, además de Rocket, que nos puede venir muy bien. Esto ahora se va a 3. Duende veneno nos ataca. Me voy a defender. Defendemos de 3, ataca de 2 y 2 son 4. Y ahora nos hace 2 de daño indirecto. Y se descartan las bombas calabaza. Carta de encuentros que va a ser monstruo. Cuando se muestre esta carta quedas aturdido. Ok. Vale. Vale, pues nos toca, así que le vamos a hacer 2 daños con monstruo. O sea, 2 daños a monstruo. 1 y 2. Tenemos que jugar a mapache. Entonces, disculpadme un segundo. Voy a ver cómo tengo esto. A ver cuántos bienvenidos a bordo hay aquí. Hay 2. ¿Quedaría otro? No. Están todos fuera. Vale. Vamos a pagar 2 y 1 para bajar a Rocket. Robamos una carta. Voy a pegar de 4 con Rocket, cae derrotado. Daño derivado en Rocket. Rocket, lo que sucede es que cuando se ataca un esbirro recibe más 3 al ataque, ¿vale? Por si estáis viendo aquí un 1 y no entendéis por qué he derrotado a monstruo. Ahora voy a intervenir de 1 aquí. Se queda 2. Descartamos hasta que salga un evento. No, dime que lo hay. Vale, perfecto. Carta de encuentros y barajamos. Daño derivado en Gamora. Vale, yo creo que ahora lo que más nos compensa es irnos al alter ego, estabilizarnos un poco, porque estamos bastante heridos. Y cualquier carta así mal dada, con oleada o lo que sea, podría dejarnos fuera. Así que simplemente acabamos de montar mesa, que va a ser con 2 para bajar esto. Y nos vamos a dar la vuelta. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2. Oh, qué bien el proyecto. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enderezamos. Yo creo que esto va a quedar mejor si vamos colocando las cosas así un poco por orden. Ya sabéis que me gusta dejar siempre las cartas de héroe cerca del héroe. Es como que le pertenecen. Y luego las demás son como accesorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damos turno. Esto se va a 3. Ahora, Duende Verde planifica. Planifica de 2. Y 3 son 5. Esto pasa. Entonces, cuando se completa esta etapa, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro duende, que es el caso, descarta 3 cartas del mazo de encuentros. Pone en juego enfrentado el primer esbirro duende descartado de este modo. Vale, pues es el esclavo. Y esto se descarta, que va a ser unas bombas y una curación regenerativa. Vale, y ahora se pasa a la etapa 2B, que simplemente dice que nube de mutágeno se avanza a la etapa 2B. Y esto empieza con 4 de amenaza. Ahora se pondría 1 de amenaza por el esclavo, que planifica. Y
carta de encuentros. La primera, buitre, ataque veloz, pero estamos en alter ego. Y la segunda, cuando se muestra esta carta agotas a tu superhéroe, eso nos viene fatal, y oleada. Coge una copia simbionte que esté apartada y ponla en juego. Vale, porque no podemos agotar a Flash. Vale, coge una copia que esté agotada, que esté apartada, pone en juego enfrentada al jugador inicial. Si no puedes hacerlo, vale, perfecto. Bueno, pues bastante bien, la cosilla. A ver cómo hacemos esto. Por 3 habrá que bajar el transporte, que ya lo agotamos para jugar Proyecto de Renacimiento. Nos vamos a curar de 3. Uf. Voy a pegar de 2 al buitre. A ver qué evento sale. Bueno, esto tiene que ser respuesta de héroe. Hay que hacerlo en héroe. Hay que hacerlo en héroe. Respuesta de héroe, se descartan hasta que salga un evento. Evento, vale. Le hacemos 2, Gamora cae derrotada. Le vamos a hacer 4 con mapache cohete. Derrotamos al buitre. Daño derivado. Nos quedan estos dos, pero la amenaza está muy alta. Tenemos mucho daño encima también. Vamos a pegar de 2 aquí. Cae derrotado. Por 1 vamos a bajar la última pistola. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Ahora esto se va a 7 porque suma +1 por cada duende. Ahora duende verde nos ataca. Creo que me voy a defender con Rocket. Ataca de 2 y pon en juego a este. Vale, cae derrotado. Nos harían 2 daños. Nos vamos a ir a 8. Carta de encuentros que va a ser horda imparable. Bueno, pues bastante imparable está siendo el duende verde, ¿eh? Bastante imparable. Voy a pegar para quitarme el aturdido. Perdón, nos ha atacado duende verde, o sea que tendríamos que robar una carta por el sentido arácnido. Por bienvenidos a bordo me voy a bajar a Martinex. Robo una carta. Hacer la llamada. Interesante. Voy a intervenir aquí de 1. Esto cae derrotado. Cuando se derrote esta carta se descartan las 2 primeras cartas y ponemos en juego todos los esbirros duendes enfrentados. Que se descarten de este modo. No es esbirro. No es esbirro. Madre mía, menos mal. Vamos a hacerle un daño a Martinex. Vamos a... No sé cómo utilizarlo. Podemos jugar a hacer la llamada y pagar 3 para meter a Rocket. Creo que es lo que vamos a hacer, ¿eh?
creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar a hacer la llamada. Pagamos 2 y 1. La otra opción podría ser Gamora. Pero bueno, creo que Rocket nos va a venir mejor. Con Rocket vamos a pegar de 4, cae derrotado. Hacemos un daño porque es con brutalidad. Daño en Rocket. Y ahora vamos a pagar 1, 2 y 3 para enderezarnos. Y enderezar todas nuestras armas. Vale, antes de eso había que quitar toda esa amenaza aquí. Nos enderezamos ahora todas las armas. Vamos a quitar otras 2. Se va a 3. Y vamos a pegar de 3, cae derrotado. Y creo que ya estaría. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a arriesgar a quedarme en héroe. Aunque tenemos mucho daño encima, pero no me gusta esas 3 de amenaza aquí. 2, 3, 4, 5. Entonces esto se va a 4. Nos ataca, nos vamos a defender de 4. Ataca de 2. 3 son 5, nos hace un daño, nos vamos a 10. Una amenaza. Carta de encuentros, que va a ser horda imparable. Vale, pues otra amenaza aquí. Robamos una carta por sentido arácnido. Y nos toca. Vamos a intervenir aquí de 1. Se descartan 2. Ninguna es esbirro. Daño en Martinex. Vale, 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 vale. Creo que va a caer el siguiente guardián. Intervenimos de 2 o no. Casi me lo dejo, Casi me lo dejo. Por 2 podemos jugar la Nigi. Vamos a gastar 2 recursos. Agotamos Nigi, nos enderezamos. No hay nada de coste 2 aquí, ¿no? Solo sería coste 3. Gamora o Drax. Pues voy a jugar a Gamora. Lo que voy a hacer es jugar un hacer la llamada. Y gastamos un recurso, 2 recursos y otro daño que nos hacemos para jugar a Gamora. Vamos a intervenir de 1. Está a 5, se va a 4. Respuesta de héroe. Descartamos hasta que salga un evento. Daño aquí. Vamos a intervenir de 2. Daño aquí. Me voy a dar la vuelta. Me voy a curar de 4. Y me voy a curar de 3. Y el ataque feroz me lo puedo quedar. Y esto, bueno, antes de darnos la vuelta también podemos quitar toda esta amenaza de aquí. Por cierto, si alguien tiene dudas, el sapiencial no se juega si haces hacer la llamada. Porque es cuando juegues, no cuando pongas en juego. Y creo que ya hemos optimizado todo al máximo. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Enderezamos y ahora deberíamos empezar a hacer algo. Pero, wow, ¿cómo se ha puesto de primeras el duende verde? Entonces, una amenaza, ahora planifica de 2, ponemos esto en juego, solo serían 2, más una son 3. Carta de encuentros, que va a ser, vale, bombas incendiarias. Bueno, nos está empezando a dar respiros ya, Nos está empezando a dar respiros, esto entra con 2 contadores y lo que nos va a hacer es daño indirecto. Ok. Vale, pues nos vamos a curar de 3. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a empezar a pegar aquí bien, ¿no? Deberíamos. Pegamos. Cae derrotado. Un daño al duende. Se va Rocket. Vamos a pegar de 2. Se va a 4. Descartamos. Evento. Daño en Gamora. Vamos a intervenir de 1. Daño en Martinex. Por 2 y 1. Vamos a jugar a Groot. Robamos una carta. Por 2. Jugamos tras las líneas enemigas, quitamos 3 de amenaza a un plan. Si se ha pagado exclusivamente conciencia, que es el caso, se confunde un enemigo. Vamos a pegar de 4. Se va a 8. Y vamos a pegar de 2. Se va a 10. Vale, vale, bien, bien. Como hemos jugado las tras líneas enemigas con la innovación, podemos curar 1 de daño a Gamora. Creo que no quiero carta de encuentros ahora mismo. O sea que voy a pagar 2 para jugar ataque feroz. Y le vamos a hacer otros 5 daños. Se va a 15. Se va a 15. Robamos 1, 2, 3. Ya nos íbamos a comer esta. Y barajamos. Bueno, pues bastante interesante la partida. Ahora hemos remontado. Y en principio no deberíamos sufrir muchísimo más. Hasta dentro de 3 puntos de vida. Que se nos viene el duende verde en 3. La tercera etapa. Y que nos va a hacer robar muchas cartas de encuentros. 3 más la del turno, son 4. Entonces, a ver, ya veis que el mazo funciona muy bien, pero duende en experto, 1, 2, 3, 4, 5, no es ninguna broma, ¿eh? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, enderezamos todo, damos turno, esto se va a 1, duende verde nos ataca, robamos una carta, tentáculos, nos viene muy bien. Con tentáculos voy a pagar una y 2 haciéndome un daño para jugar tentáculos. Entonces evitamos el ataque y lo aturdimos. Como nos activan las bombas y carta de encuentros. Mover ficha está confundido. Y caballero duende. Después de que el caballero duende te ataque, descarta una carta del mazo de encuentros. Si ese es un esbirro duende, se pone en juego. Ok, vale. Vale. Oh. Voy a jugar a mayor victoria, abaratándolo en un coste y haciéndome un daño. Robo una carta.
por 2 le vamos a hacer 5 al caballero duende. Le voy a pegar de 2 con Gamora, cae derrotado. Descartamos hasta que salga un evento. Daño en Gamora. Y vamos a seguir haciendo mucho daño, gente. Vamos a pegar de 2. Se va a 17. 1 y 2. Doble daño en Groot. Y vamos a pegar de 1 y lo pasamos. Se va a 18. 1 y 2. 18 y lo pasamos a la tercera etapa del Duende Verde. Nos dice, cuando se muestre esta carta, reparte 1, 2 y 3 cartas de encuentro. Vamos a dejar por aquí a cada jugador. Y este señor sigue aturdido. Esto está enderezado, no lo hemos usado aún. Ahora vamos a pegar de 4. 3 y 1. Vamos a pegar de 2. Se vaya a 6. Vamos a intervenir de 1. Daño en mayor victoria. Y creo que lo podemos dejar así. Me interesa quedarme los tentáculos otra vez. O no, porque está aturdido. Pero bueno, se va a poder activar seguramente otra vez. Me voy a descartar de estas dos y a ver qué sale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y enderezamos todo. Vale, ahora una amenaza. El villano nos quiere atacar, pero está aturdido. Y carta de encuentros. La primera. El duende verde te ataca. Vale, vamos a pagar una y otra para jugar tentáculos. Entonces no nos ataca y lo aturdimos. Antes de eso es interrupción de héroe. Yo entiendo, siempre he entendido que esto es así, si no me lo decís. O sea, son interrupciones de héroe, actúan al mismo tiempo. Entonces cuando el villano inicia un ataque, tú puedes robar la carta. Y luego interrupción de héroe, cuando te va a atacar, juegas tentáculos. Como a veces tengo dudas, no la voy a robar ahora. Pero yo entiendo que puedes elegir. Pero bueno, no lo sé, la verdad. No tengo mis dudas ahí, ¿eh? O sea, por tempos, estas es las típicas cosas que digo que deberían aclarar palabras clave. Por tempos en interrupción de héroe, el jugador elige. Entonces tú puedes robar la carta, interrupción de héroe. Robamos la carta. Y luego interrupción de héroe, cuando se inicia el ataque, porque es lo mismo, cuando se inicia un ataque, lo evitas. Lo puedes evitar después. Es que literalmente, por reglas, lo puedes hacer. Pero ya no lo sé, gente. Ya no lo sé. Siguiente carta de encuentro. Se descarta una mejora, un apoyo, que puede ser esta, por ejemplo. Esclavo duende con guardia, sin más. Nada, ahora lo tenemos muy controlado, gente. Y Electro, que tiene represalia un infame. Respuesta: después de que Electro se enfrente a ti o se active contra ti, descarta cartas de la parte superior hasta que se descarte un recurso de energía o universal. Recurso de energía. Y nos toca. Vale. Pues vamos a seguir pegando aquí bastante. Entonces... vamos a pegar de 2 en Electro con el multicañón. No es ataque, o sea que no comemos la represalia. Y ahora atacamos de 4, cae derrotado. Y como lo derrotamos, tampoco nos comemos la represalia. Ahora creo que lo más óptimo es por 2 y 1 jugar disparo en movimiento. Enderezamos todo. Voy a...
Voy a pegar de 2. Aquí. Daño en Groot. Voy a pegar de 1 con Martinex. Cae derrotado. Martinex cae derrotado. Y ahora vamos a pegar de 4, 5, de 6. Se va a 12. Vamos a pegar de otro. Se va a 13. Cae derrotado, mayor victoria. Nos preparamos. Vamos a pegar de 2. Se va a 15. Y vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto ya estaría más que finiquitado, yo creo, Más que finiquitado. Tenemos recursos de sobra para resolver esto. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora el villano nos atacaría, pero está aturdido. Carta de encuentros, el villano te ataca. Vale, ahora sí, vamos a robar una carta. Claro, es que, por ejemplo, si ahora robar una carta y esa carta fuese el tentáculo de constrictores, yo ahora podría jugar tentáculo constrictores. Sí, sí, no hay dudas, no hay dudas. Yo creo que sí que puedes hacerlo. Pero bueno, lo vamos a dejar así, entonces vamos a defendernos con Groot. Este señor nos ataca de 3, de 4, de 5 y de 6. Groot cae derrotado. 3 y 1. Ahora dejamos esto a un contador, nos dice que suframos 2 de daño indirecto. Nos lo vamos a comer nosotros. Y ya estaría, porque esto fue por la agresión. Vale, nos tocaría a nosotros. Entonces por 2 y 1 podemos jugar a Rocket. Vamos a robar una carta. Esto está más que finiquitado, gente. Vamos a hacer la llamada y a ver qué tenemos por aquí. Martinex. No tenemos a Drax, sale muy poco Drax. Vamos a llamar a, no sé, a Groot de nuevo. Lo pagamos con 2 y 1. Vamos a pegar de 2 con Groot. 1 y 2. 1 y 2. Vamos a pegar de 2 con Gamora. Se va a 4. Descartamos hasta que salga un evento. Evento. Gamora cae derrotada. Ahora jugada que me encanta. Hacer la llamada. Pagamos 3. Ponemos a Gamora. Atacamos de 2. Se va a 5. Descartamos. Evento. Tampoco lo podemos pagar ahora mismo. Pegamos de 2. Bueno, ya lo hago todo. Pegamos de 2 y 4. O sea que pegamos de 6. 5 y 1 son 6. Y esto ya estaría. De hecho, podemos quitarle 2 de daño si os apetece. O sea, quitamos estos 2. Y lo que hacemos es quitar 2 de amenaza de aquí. Y ya estaría, gente. Esto nos queda en mano. Nos sobra. No, le vamos a hacer los 2 daños. O sea, aquí vamos hasta el final. Y con Rocket es con quien intervenimos. Entonces lo dejamos a 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 de daño al señor Duende Verde. Bueno, pues ya veis que una vez montada mesa, Veneno es un héroe muy potente. Realmente el liderazgo va muy bien, porque normalmente lo veréis en Justicia, porque va muy bien con el tema de confundir y con el tema de aturdir Veneno. Entonces con confundir es especialmente potente. De hecho creo que Empe tiene el deck
es de Empe, el deck de Confuse Lock, que es muy votado en Marvel CDB. Entonces, pues nada, tenéis aquí el de liderazgo, que a mí pues es un deck que funciona con cualquier guardián. Tenéis la lista prácticamente idéntica con Groot, prácticamente idéntica salvo 2-3 copias que estoy probando ahora, como es la de trabajo en equipo. Y nada, pues hasta aquí la partida homenaje a Michael Box. Espero que os haya gustado, espero que que me podáis comentar en los comentarios qué os parece el tema de Michael, la salida. Ya os digo que no hay nada que temer, va todo por buen camino, al menos es la impresión que da el tema de Marvel Champions como juego. Que salga uno no supone nada. Y nada, la próxima partida que vais a tener en el canal es recuperando una de las de las listas de vídeos más queridas del canal, que son las películas del UCM. Entonces, espero que os guste. La próxima que se nos viene es la de Thor. Y después de esa ya vendrá Los Vengadores. Entonces, bueno, son como una especie de, para los nuevos que habéis llegado, son una especie de partidas adaptadas y rompiendo cualquier tipo de regla para poder adaptar las películas del UCM. Entonces, en esa partida vamos a tener la partida de Thor contra Loki, pero Loki con ciertos cambios. Entonces, bueno, espero que os guste. Esa partida vendrá el jueves. Y nada, ya me comentáis en los vídeos lo que opinéis de Vox, de Marvel Champions, de la partida, de Veneno, del mazo, de Duende Verde. Es una pena porque testeando me han salido. Tuve una partida testeando que me salieron todos los 6 siniestros, o sea, era carta de encuentros 6 siniestros todo el rato. Es una pena que no hayan salido tantos, solo ha salido Electro, creo recordar, no sé si alguno más. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.